Acompáñenme al Salmo 73. Este va a ser el texto central de nuestra clase de hoy. Y el tema de la clase de hoy se titula Sufres por la forma en la que sufres. Sufres por la forma en la que sufres. Para los que nos visitan hoy, nosotros llevamos ya varias semanas, tanto mi persona como mi pastor Rubén Contreras, enseñando acerca del sufrimiento, tener una perspectiva bíblica del sufrimiento. Y el título de este curso es ¿Cómo sufrir para la gloria de Dios? Ya hemos hablado por qué sufrimos, ya hemos hablado que el conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Ya hemos visto también que Dios es nuestro refugio cuando estudiamos el Salmo 90 y en la segunda parte del Salmo 90 vimos cómo relacionar, cómo conectar a Dios con nuestros sufrimientos, lo cual es de sumamente importancia. Y en la noche de hoy vamos a estudiar el Salmo 73 con el título Sufres por la forma en la que sufres. Y antes de dar una introducción de parte de este curso, yo quisiera que leyéramos esta porción de las Escrituras, porque es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que yo tengo que decir. Así que vamos al Salmo 73. El Salmo 73 es un poco largo, pero ustedes no tienen más nada que hacer. Ustedes están aquí sentaditos, eso vinieron. Así que vamos a leer completo la palabra del Señor. Introduce el Salmo de la siguiente manera, el Salmo 73. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, porque pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Increíble, ¿verdad? Hace tiempo yo prediqué este salmo un domingo en nuestra iglesia. Y hoy pretendo desglosar algunos detalles importantes también acá. Antes de entrar de lleno al Salmo 73, yo quisiera decir que existe un pecado que se manifiesta muchas veces en medio de los problemas. Yo quiero hablarles a modo de introducción porque estamos hablando que tú sufres por la forma en la que sufres.
A veces nosotros hacemos más duro nuestro sufrimiento por la manera en cómo respondemos a ese sufrimiento. Y uno de esos pecados que se manifiesta muchas veces en medio del dolor es el pecado de la autocompasión. ¿Escucharon eso? El pecado de la autocompasión. Y este pecado viene acompañado del orgullo. Tiene una relación con la jactancia a pesar de que son diferentes al mismo tiempo. Porque por un lado la jactancia es la respuesta del orgullo al éxito, ¿cierto? Tú sientes una especie de orgullo y jactancia y buscas la aprobación de los hombres debido a tu éxito. Pero la autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. ¿Vieron la diferencia? La jactancia es la respuesta del orgullo al éxito. Y la autocompasión es la respuesta que da el orgullo al sufrimiento. Y lo voy a detallar un poco más. La jactancia dice, merezco admiración porque he logrado mucho. Merezco admiración porque he logrado esto. Merezco admiración por mis muchos títulos y trofeos. La admiración por lo que he logrado. Esa es la jactancia. Pero la autocompasión dice, merezco admiración porque he sacrificado mucho. ¿Se dan cuenta la diferencia? Merezco admiración porque he logrado algo. Aquí la autocompasión, merezco admiración porque he sacrificado mucho. Por ejemplo, decía el pastor John Piper y el pastor Tripp, de quienes he seguido estas notas bien de cerca, él dice, la jactancia es la voz del orgullo en el corazón de los fuertes. Pero la autocompasión es la voz del orgullo en el corazón de los débiles. ¿Vieron eso? La jactancia quiere demostrar autosuficiencia, pero la autocompasión quiere resaltar autosacrificio. La necesidad del autocompasivo es una necesidad que surge de un sentido de dignidad no reconocida. De allí viene la autocompasión, ese sentido de ser el mártir. Nadie sufre tanto como yo. Esa es la respuesta, la autocompasión de un orgullo que no recibe el reconocimiento que desea. De allí viene la autocompasión. No olvides que tú sufres por la forma en la que sufres. El autocompasivo dice, oh, nadie sufre como yo. El autocompasivo, el orgullo, ese pecado tan terrible de la autocompasión. Oh, nadie ha sufrido tanto como yo. Nadie ha sido tan afectado como yo. Nadie ha sentido tantos látigos como yo. Él es autocompasivo, ella es autocompasiva. Y detrás de eso lo que hay es un orgullo tan terrible y pecaminoso. Un sentido de ser el mártir, del que más sufre de todos. ¿Saben quién en un momento fue tentado al pecado de la autocompasión? Jesús. Cuando Él le dice a los discípulos que era necesario que Él muriera y fuera entregado por los sacerdotes y azotado y que se levantara de entre los muertos, se acerca a Pedro y le dice, ten compasión de ti, Señor. Pedro estaba conduciendo al Señor al autocompasivo. No sufras, no sientas dolor. Y el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada puesta en las cosas de aquí, en las terrenales de los hombres y no las de arriba. Y ese es el autocompasivo. Él está sentado en su sufrimiento. Recuerda, la jactancia es los logros. El autocompasivo quiere que vean, que reconozcan sus sufrimientos. Y eso es tan pecaminoso como lo es la jactancia. Ese sentido del mártir, de que nadie sufre como yo, cuidadito con eso, porque eso es tan pecaminoso como lo es la jactancia. Y eso hará que tu sufrimiento sea más duro de lo que ya es. Recuerda, tú sufres por la forma en la que sufres. Vayamos al Salmo 73. Y vamos a leer los versos 1 y 2.
Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Existe un contraste muy marcado entre el versículo 1 y el versículo 2 de este salmo. Nos muestra la idea que el salmista quiere transmitir y hay una declaración aquí. Y la primera declaración que encontramos en el verso 1 de este texto, ninguno se aparte de allí, es: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué significa esta declaración? ¿O qué está diciendo esta declaración? Que Dios siempre es bueno con su pueblo. ¿Cierto? Es eso lo que dice ahí. Pero mira lo que dice el verso 2. En cuanto a mí, ya ahí tenemos un pero. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Un contraste muy fuerte, hermanos, que expresa a una persona que estuvo a punto de deslizarse. Y vamos a ver qué era lo que estaba conduciendo a este hombre, Asaf, a deslizarse y qué evitó que cayera. Hermano, yo quiero decirles a ustedes algo y quiero que les quede muy claro en sus mentes. Tu experiencia personal casi nunca está de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Y lo voy a volver a decir. Tu experiencia personal en medio del dolor nunca está de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Es como que no lo encajas. ¿No les ha pasado? Tu experiencia personal no siempre luce estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. ¿Y saben por qué esto es así? Porque hay cosas que tú y yo traemos en ese momento de sufrimiento que son las que interpretan ese momento por ti. Lo voy a decir en español. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por una prueba sin importar el color que sea, tú llegas a esa prueba con cosas en tu mente. Hay cosas que tú traes en ese momento del sufrimiento. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Esas cosas que tú traes en el momento del sufrimiento son las que comienzan a interpretar lo que te está sucediendo y empiezan a hacerlo por ti. Todas esas cosas que tú sí traes al sufrimiento. Es más, tú siempre estás interpretando lo que ocurre. Nosotros siempre estamos interpretando. Yo estoy predicando en este momento y ustedes están interpretando lo que yo estoy diciendo. Aquí adelante hay 2 sillas, por si acaso. Y acá hay 2 más también. Hay 4 puestos acá adelante. Aquí al ladito de mi esposa Catherine y al lado de mi suegra también hay 2 puestecitos. Y acá hay 1 también. Yo les decía que tú siempre estás interpretando lo que te ocurre. Siempre. Imagínate que tú vas al médico y el médico te dice: mira, los exámenes están muy mal. Tú estás muy grave. Y si no te atiendes de inmediato, esto se va a poner muy mal. Inmediatamente, ¿qué haces tú? Tú comienzas a interpretar. O me voy a morir. O esto va a causar dolor. O esto va a durar cuánto tiempo. Tú inmediatamente comienzas a interpretar. Nosotros siempre estamos interpretando. Nuestra mente nunca está en un estado neutral. Siempre estamos pensando, meditando en algo. Y la forma en la que tú interpretas tu sufrimiento es una parte central en tu sufrimiento. La manera en la que estamos interpretando lo que nos sucede es sumamente importante para cada uno de nosotros. Mira, hermanos, si ustedes leen el Salmo 73, Dios no ha dejado de ser bueno en el Salmo 73. Bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hermanos, Dios no había abandonado a su Hijo. Dios no había cambiado su carácter. Dios seguía siendo Dios. De hecho, tú y yo amanecemos hoy de una manera y mañana de otra, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. Él no cambia. Pero miren lo que pasa, a pesar de que Dios sigue siendo Dios, a pesar de que Dios no ha cambiado su carácter, el salmista se pierde en el relato de su propia historia. Y yo quiero aquí captar sus mentes al 100%. ¿Por qué el salmista se empieza a perder en su propia historia? ¿Por qué? Porque él está interpretando. Él está tratando de sacar de su experiencia algo que tenga sentido. Y parece no encontrar sentido en su experiencia. A pesar de que el Salmo empieza, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él no siempre pensó así, porque más adelante nos describe lo que pasaba en su corazón. Él en medio del sufrimiento, dice el Salmo 73,
Él está sufriendo, pero él está viendo a los impíos prosperar. Él empieza a sufrir y él empieza a interpretar lo que está pasando. ¿Y qué empieza la conclusión? ¿Qué empieza a interpretar? Él toma algo de su propia experiencia para tratar de darle sentido a lo que está pasando. Y de nuestra propia experiencia a veces es difícil sacar algo que tenga sentido. Y él dice, no puede ser, ya va. Los ricos, los malvados están prosperando. Y yo, el bueno, no. Eso es lo que él empieza a interpretar. ¿Qué es lo que él dice? ¿Cuál es la interpretación de él? Los malos deben irle mal y a los buenos debe irle bien. De hecho, yo estoy seguro que la mayoría o todos los que están aquí en algún momento han pensado de esa manera. Bueno, yo como soy bueno, a mí debería irme muy chévere. Y cuando llega el dolor, decimos, ¿qué está pasando aquí? Y empezamos a cuestionar a Dios. No puede ser que a los malos le vaya bien y al bueno le vaya mal. ¿Por qué? Porque estamos interpretando y de esa manera está haciendo el salmista. Y no está mal en un sentido pensar, hermanos, porque esa capacidad de pensar es una capacidad santa, es una capacidad que nos ha dado Dios, está diseñada para conducirnos hacia todo lo que es sabio. Más bien nosotros vivimos una sociedad que no nos quiere llevar o permitir pensar, nosotros tenemos que usar nuestra mente. Dios dice, quiero que me ames con todo tu corazón y con toda tu mente. Hermano, tu habilidad de pensar es una muestra de dignidad. De hecho, hermano, tu habilidad de pensar glorifica a Dios. Pero, escucha esto. Tu habilidad de pensar es una cosa peligrosa. ¿Escuchaste eso? Tu habilidad de pensar es una cosa peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes el poder de llevarte a ti mismo por el camino equivocado. Eso es lo que hace peligroso también el pensar. Si no, veamos los versos 3 al 9 del Salmo 73. Versículo 3 al 9 del Salmo 73, dice la palabra de Dios. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, dice el Salmo 73, verso 3. Dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, mira lo que está diciendo él. Estos hombres malvados ni pasan trabajo. Y dice, ni son azotados como los demás hombres. No sufren en sus cuerpos. Y dice el 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Y el salmista dice, y yo no. Dice el 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Ven cómo él está pensando? ¿Ven a dónde llegó él? ¿Ven lo que él está interpretando? Logran con los deseos de su corazón, todo lo logran. Les va bien en todo, ni siquiera sufren y son hasta fuertes. Esto es lo que el sufrimiento nos hace. El sufrimiento tiene una habilidad extraordinaria de retar lo que tú entendías que sabías. ¿Escuchaste eso? El sufrimiento tiene una habilidad extraordinaria de retar lo que tú entendías que sabías. El sufrimiento empieza a cuestionar lo que tú creías que sabías. Eso hace el sufrimiento, empieza a retar. Eso que tú entendías que sabías acerca de Dios, acerca de lo que Él es, el sufrimiento empieza a retarte con respecto a eso. Y al retar lo que tú pensabas que sabías, te lleva a la confusión. Porque yo estoy seguro que Él conocía algo de Dios. Pero el sufrimiento empieza a retarlo, a empezar a dudar acerca de aquello que Él sabía acerca de Dios. Y empieza a confundirse. Los malos debe irle mal, los buenos debe irle bien, pero aquí el malo le está yendo bien y al bueno le está yendo mal. Aquí hay un problema con Dios. Y cuando te lleva a la confusión, el sufrimiento pone un peligro frente a ti. Mira lo primero que... Mira, yo te voy a decir unas 3 cosas que nosotros sabíamos o que sabemos en medio o fuera del dolor, que cuando llega el dolor empieza a retarnos acerca de esas cosas. Primera cosa que sabemos, o que sabía el salmista, que cuando llegó el sufrimiento empezó a retarlo, a dudar
en cuanto a lo que él sabía. Primera cosa que sabíamos, Dios quiere lo mejor para su pueblo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Acuérdate que cuando llega el sufrimiento lo que hace es retarte para que tú empieces a dudar acerca de aquello que sabías. Primera cosa que sabíamos, Dios quiere lo mejor para su pueblo. ¿Quién no sabe eso? Todos decimos amén. Dios quiere lo mejor para su pueblo, ¿cierto? Todos lo decimos. Ok. Voy a poner aquí, yo Plinio Orozco, estoy en un momento chévere. Yo sé que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero el sufrimiento tocó a la puerta. Y empieza a retarme acerca de aquello que yo sabía. Que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero ¿sabe qué? Es una cosa peligrosa pensarlo. ¿Por qué? Lo que es peligroso con esta declaración es cómo definimos lo mejor. ¿Escucharon eso? Lo peligroso de esa declaración de que Dios quiere lo mejor para su pueblo es cómo definimos lo mejor. Ya que tú tienes tu propia interpretación de lo que quiere decir lo mejor. Dios quiere lo mejor para su pueblo, ¿verdad que sí? Pero, ¿por qué sucederían cosas como esas si Dios quiere lo mejor para su pueblo? Y yo tengo mi propio concepto de lo que es lo mejor. Tú has dado tu propia interpretación con lo que quiere decir lo mejor. ¿Cómo puede ser lo mejor el asesinato del único hombre justo sobre la tierra? ¿No se han preguntado eso? ¿Alguien se ha cuestionado cómo puede ser lo mejor que el único hombre justo sobre la tierra fuese asesinado? ¿Alguien se lo ha cuestionado? Levanten sus manos. Oh, qué bueno que nadie se lo ha cuestionado nunca. Llegó un momento así me he preguntado, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios, el justo, tuviera que morir así? Los felicito, niños. Ese acto de violencia que sucedió en la cruz del Calvario sobre el Hijo de Dios es la mejor cosa que ha pasado en la historia de la raza humana. ¿Escuchaste? Ok. Lo mejor que le ha sucedido a la raza humana, pastor, es que el único hombre justo en la tierra fuese asesinado. ¿Es lo mejor? Sí. Ahora te pregunto, ¿eso concuerda con tu definición de lo mejor? Entonces sí han puesto en duda eso. Debieron levantar su mano. Tengan cuidado de lo que nombran como lo mejor. Porque yo estoy seguro que Asaf pensaría, Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero cuando Asaf empieza a ver sufrimiento en él, dice, ¿qué pasó Dios? ¿Tú no que nos das lo mejor? ¿Cuál era la interpretación de lo mejor que tenía Asaf? Bonanza, cero sufrimiento, una vida fuerte. Y como él decía acerca de los malos, que todo lo que desees en tu corazón se te dé. Ese es lo mejor. Hermano, lo que tú le pones el título de lo mejor puede llevarte a una guerra con Dios. ¿Escuchaste eso? Según el concepto que tú tengas de lo que es lo mejor, eso puede llevarte a una guerra con Dios o adoración a Dios. Porque si para ti lo mejor es únicamente bonanza, prosperidad y buena salud, cuando Dios traiga el sufrimiento a tu vida, tú no lo vas a ver como lo mejor. Porque para ti lo mejor es otra cosa. Entonces, como para ti lo mejor es otra cosa, cuando Dios traiga el sufrimiento a tu vida, tú vas a empezar una guerra con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a Él? ¿Por qué yo que he trabajado tan duro no tengo lo que Él tiene? ¿Sabe por qué te cuestionas eso? Porque tienes un mal concepto de lo que es lo mejor. Y si tú tienes un mal concepto de lo que es lo mejor, puede llevarte a cuestionar la bondad de Dios. Y como tú cuestionas la bondad de Dios,
tú no vas a correr a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú no vas a buscar ayuda en alguien en quien dudas. Jamás. Tú nunca buscas ayuda a alguien que tenga duda, ¿verdad que no? Entonces, como para ti lo mejor es prosperidad, buena salud y cero sufrimientos, cuando ese sufrimiento toque a tu puerta, tú vas a decir, ¿qué pasó, Dios? ¿Tú no le das lo mejor a tus hijos? Y vas a empezar a cuestionar la bondad de Dios, porque para ti lo mejor es otra cosa. Pero para Dios lo mejor es otra cosa. ¿Y saben qué es para Dios lo mejor? Asesinar al hombre más justo sobre la tierra para salvar a hombres y mujeres que merecían la condenación. Eso es lo mejor que ha sucedido de toda la raza humana. No ha sido el ir a la luna. Es que Cristo vino a morir por los pecadores. Eso ha sido lo mejor que le ha pasado a la raza humana. Pero es increíble que lo mejor que le ha pasado a la raza humana es el asesinato violento del hombre más justo en la tierra. Tienes que empezar a cambiar tu concepto de lo mejor. Pero mira lo segundo que pensamos, que cuando llega el sufrimiento empieza a retarnos para que dudemos de eso, o a distorsionarlo. Lo segundo que pensamos es, a los hombres buenos nos va bien. A los hombres malos son martillados en la vida, y eso está en este salmo. Eso lo pensó Asaf. A los hombres buenos no va bien, y a los hombres malos son martillados en esta vida. Eso es lo otro que pensamos. Y esto es lo que ocurre. Porque tú dices, pastor, ¿sabe de qué grupo soy yo? De los buenos. Sí, pastor. Yo estoy del lado de Dios. Pastor, yo estoy en el ejército del rey. Yo soy de los buenos. Entonces, como yo soy de los buenos, yo debo tener una expectativa. ¿Y sabe cuál es mi expectativa por ser yo de los buenos? Bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Porque yo soy de los buenos. Y tú dices, bueno, pastor, es que esa es la recompensa de Dios para mí por su bondad. Yo soy de los buenos. ¿Qué teología tan terrible es esa? A los malos les suceden cosas malas y a los buenos cosas buenas. Pregúntaselo a Asaf. Voy más allá. Mira a Cristo a ver si esa manera de pensar es correcta. Hermanos, si Dios me da lo que yo merezco, no habría fin a mi sufrimiento. Si Dios me da lo que realmente yo merezco por mis pecados, yo estoy como muy cómodo y ustedes también. Si realmente se nos da lo que merecemos. De hecho, nosotros no sufrimos tanto como lo merecemos. Yo debería estar muriéndome de hambre en la calle y ser azotado por cada una de mis maldades. Sin derecho a agua, nada. Y eso por siempre. Y la pregunta es, ¿por qué mostraría Dios misericordia a un pueblo rebelde como nosotros? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Él es. Misericordioso. Por esa razón. Su respuesta ante lo que es la gente no se fundamenta en lo que la gente ha hecho, se fundamenta en su carácter, en lo que Él es. Él es misericordioso. Es por eso que personas rebeldes como tú y yo disfrutamos de su misericordia a pesar de nuestra rebeldía. Y eso es lo que hará más fuerte el castigo de los hombres en el infierno, porque a pesar de recibir las múltiples misericordias de Dios, lo rechazaron. Eso es lo que hace más terrible el castigo. Alabado sea Dios, que es un Dios misericordioso, ¿verdad? Porque si no lo fuera, ninguno de nosotros podría resistir su juicio. Ninguno. Y esa es la confusión de Asaf aquí en el Salmo 73. Aquellos que hacen lo malo, la vida les resulta fácil y yo sufro. ¿Cómo es eso, Dios? Y hay 3 trampas en esa confusión. 3 trampas. ¿En cuál confusión? En pensar de que ellos son malos, les va bien, y yo que soy bueno sufro. Hay 3 trampas. Miren la primera trampa de pensar de esa manera. La primera es la trampa de la duda. Esa es la primera que empieza a pasar cuando tú comienzas a pensar de esa manera.
Yo soy bueno, soy un hijo del rey, debería irme perfectamente y a los malos debería irle muy mal. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera, la primera trampa que viene es la de la duda. ¿Sabe por qué? Porque tú comienzas a alejarte de la fe en el Señor. ¿Saben por qué? Porque comenzamos a alar a Dios hasta introducirlo en la corte de mi juicio. Yo siento a Dios en el banquillo, a juzgarlo y a señalarlo por lo que ha hecho. Esa es la primera trampa que trae el pensar de esa manera, la duda. Comenzamos a cuestionar su bondad y amor. No, Dios no puede ser bondadoso ni amoroso. ¿Ustedes no han escuchado algo así? Si Dios es amor, ¿por qué tanto sufrimiento? Oh, Dios. La trampa de la duda. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué piensa así la gente? Porque el malo le deberían pasar cosas malas y el bueno cosas buenas. Por pensar así es que llegan a esa conclusión. Pero se olvidan de Cristo. Ese es el único hombre bueno que le han pasado cosas malas. Oye, no hay otro. A los otros les han pasado cosas malas a hombres malos como nosotros. Esa es la realidad. Nosotros merecemos lo que nos está sucediendo. Y Dios ha sido tan misericordioso que a pesar de eso nos ha guardado, nos ha sostenido. Pero la segunda trampa que viene de pensar de esa manera es la preocupación. ¿Saben por qué? Porque apenas comienzas a cuestionar la bondad de Dios, tú comienzas a sentirte solo. Porque empiezas a cuestionar la bondad de Dios. Ya Dios no es tu refugio. Ya Dios no es digno de confianza. Has perdido tu escondite. Has perdido dónde ir. Es como aquellos que dicen, soy yo contra el mundo. Estoy solo. Ya no ves a Dios como tu refugio, porque le has dado espacio a la duda. Porque yo no puedo ir a un Dios que a los buenos permite que le pasen cosas malas. Y eso te lleva en primer lugar a la trampa de la duda, en segundo lugar a la trampa de la preocupación y en tercer lugar a la trampa de la envidia. ¿Qué le pasó a Asaf? Está en el Salmo. Comienzas a mirar la vida del que vive de aquel lado. Comienzas a analizar la vida del otro. Tú comienzas a pensar que Dios se equivocó de bendiciones. Dios se equivocó de dirección cuando iba a entregar la bendición. Ya va. No es en aquella casa. El bueno vive aquí. Oh Dios, te equivocaste, Señor. ¿Por qué te equivocaste? Yo te había dicho muy bien dónde yo vivía. Tú no eres omnisciente y omnipresente. Es como pensamos a cuestionar. Dios, esas bendiciones iban a ir para acá. Te equivocaste de dirección, no es para allá. Tú comienzas a amargarte ante la bendición y las comodidades que otros tienen. Tu amargura no es porque no tienes nada, sino porque tú envidias los recursos y la comodidad que otros tienen, y eso te lleva a amargarte, lo cual es totalmente pecaminoso y te llevará a vivir una vida miserable. La vida más miserable la obtienen los ansiosos, deprimidos y amargados. Tú no celebras lo bueno que Dios hace en la vida de otros, en lugar de alegrarte por la vida de otros, en lugar de alegrarte por los triunfos en la vida de otros, en lugar de alegrarte por las comodidades en la vida de otros. No, tú no te alegras por la vida de otros, las comodidades de otros, el crecimiento de otros, lo que otros tienen. No, en lugar de eso te amargas. Eso es envidia. Envidia. Eso que te está sucediendo te ha amargado la vida. Totalmente pecaminoso. Y esa duda, esa preocupación, esa envidia es un lugar miserable de estar. Es un lugar miserable. Yo quiero que tú sepas, mi hermano, mi hermana que estás aquí, esa vida de amargura, de ansiedad, de preocupación, de irritabilidad, es la vida más miserable que tú has escogido seguir. Y si por lo menos la vas a seguir, vívela tú solo, pero no arrastres a otros contigo. En ese lugar de duda, preocupación, dice el pastor Paul Tripp, en ese lugar de duda, preocupación o envidia, tú no estás sufriendo tu sufrimiento. Ahora estás sufriendo por cómo tú estás reaccionando ante el sufrimiento. Si están viendo cómo nosotros hacemos más doloroso el sufrimiento por la manera en la que reaccionamos en medio del sufrimiento. Asaf está sufriendo. Está siendo azotado. Está limitado en muchos privilegios.
Y la manera en cómo él reacciona ante el sufrimiento, que es empezar a envidiar, a dudar y a preocuparse, hace que su sufrimiento sea peor. Peor. Hermano, tú estás sufriendo por el pensamiento que ha profundizado en tu sufrimiento. ¿Ustedes se acuerdan que en una de las clases les decía que en lugar de Dios ser nuestra meditación, el problema se ha vuelto nuestra meditación? Pensamos en el problema, le damos en el problema y el problema se vuelve nuestro Dios. Nos postramos ante Él y lo adoramos. Quitamos al Dios Todopoderoso y el problema se vuelve nuestra adoración. ¿Y saben qué es lo que te concede ese Dios? Una vida miserable. Una vida ansiosa, deprimida. Así se convierte tu vida. En una vida amarga, llena de envidia hacia la prosperidad y comodidad que tienen otros. Verso 13 del Salmo 73. Miren lo que dice en vista de todo esto que él está viendo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hermanos, este hombre es sumamente transparente aquí. ¿Vieron lo que dijo? En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Yo obedecí a Dios para esto. ¿Para esto es que yo me la desvivo guardando tus mandamientos? ¿Para esto? ¿Para sufrir como estoy sufriendo? Eso es lo que le está diciendo. Yo te seguí para recibir esto. Señor, yo no he faltado ni un día al culto de la iglesia. Señor, yo doy de todo lo que gano. Señor, yo estoy pendiente de mis hermanos y tú traes estas calamidades en mí. Para esto te obedecí. En vano he limpiado mi corazón. Wow. Verso 21 al 22 del Salmo 73. Otra declaración importante en medio de su sufrimiento. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice él. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Wow. Hermanos, estaba tan amargado el salmista. Estaba tan amargado que parece que ya estaba perdiendo su humanidad. Era como bestia delante de ti. ¿Vieron a dónde nos puede llevar la amargura? A reaccionar como bestias. Wow. Y miren cómo cierra el Salmo, hermanos. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es como si él dijese, oh, cuán equivocado estuve. Él al principio trató de encontrar el bien en las posesiones y en la comodidad que otros tenían. Y cuando reaccionó, él dice, oh, el acercarme a Dios es el bien. Cuán equivocado yo estaba. Cuán errado yo estaba, dice el salmista. Yo estaba errado porque perdí de vista lo que tú, Dios, estabas haciendo. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Que muchas veces nuestra experiencia no se relaciona con lo que Dios está haciendo. Bueno, eso es lo que le pasó al salmista. Y él ahora dice, fui necio, fui torpe porque perdí de vista lo que mi buen Dios estaba haciendo. Olvidé las cosas buenas que me podían llenar de esperanza. Se me olvidó lo corta que es la vida y lo corto que es el gozo de la vida de aquellos que yo envidié. Yo estoy envidiando las cosas temporales de ellos. ¿Qué me está pasando a mí? Yo reaccioné como un animal. Como una bestia. ¿Cómo me voy a amargar yo por eso? ¿Por qué no tengo lo que ellos tienen? ¿Por qué no tengo la prosperidad y la comodidad que ellos tienen? El salmista estaba llevando una vida miserable que lo estaba consumiendo poco a poco. Nos dice Cristo en Mateo 6, ¿quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? ¿Hay alguien aquí que no haya escuchado este texto antes que sea la primera vez? Oh, muy bien. ¿Por qué se afanan tanto? ¿Y saben cuál es la idea ahí? La idea en el griego no es de crecimiento, añadir un codo a su estatura, sino vida.
Es como si Cristo estuviera diciendo, ¿quién por más que se afane podrá alargar su vida? De hecho, el afán lo que puede es disminuir esa vida. Totalmente, en retroceso. El salmista empieza a llegar a la conclusión, esa vida fácil que yo envidié no duraría para siempre. Porque envidiar las cosas cortas de la vida, cuando yo te tengo a ti para toda la eternidad, es lo mejor. El salmista dice, ¿cómo yo podía hacer eso? Envidiar lo temporal cuando te tenía a ti, mi Dios. Tú eres mi bien. Mira, las cosas de esta vida las puedes tener hoy. Y mañana no. Es más, voy a hacer otro autoexamen. Recuerden, yo no sé si les ha pasado, espero que por lo menos a la mayoría, si no, oraremos por eso. ¿Ustedes les ha pasado alguna vez, no tiene que ser varias, que han tenido en su bolsillo una buena suma de dinero para gastar en las cosas que necesitan? Y eso incluye ropita. A ver, si se acuerdan ese momento, yo estoy seguro que a nadie, si le ha pasado no se le olvidó nunca, ni se le va a olvidar. De hecho, siempre empieza uno, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Ajá, eso lo escucha uno mucho. O cuando uno está comiendo nada más lentejas y caraotas, que es muy común acá, ¿y te acuerdas cuando comíamos bistecito encebollado? Y uno se tortura más. Y uno no lo olvida. Pero pregunto, ¿y ese dinerito y esa comodidad continúa? Se esfumó. No duró para siempre. Pero Dios lo tendremos siempre, 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 siempre. Eso hace la diferencia. Este hombre perdió de vista la historia del Salmo 90 que estudiamos hace varios miércoles. Que Dios es un Dios eterno que te dará un día la bienvenida después de este breve momento de sufrimiento a su reino. Un reino de paz y gozo para siempre, para siempre, para siempre. Ninguna de las cosas de este mundo tiene esa facultad. Es más, aún después de la muerte el matrimonio se acabó. Nada tiene la facultad de durar para siempre, únicamente Dios. Y el salmista empieza a llegar como a la conclusión. La gente que yo envidio tiene un placer momentáneo y una separación con Dios por toda la eternidad. Porque Él expresa en el Salmo que Dios los aborrece, que Dios los castigará. Pero es como si el salmista estuviera narrando dos historias, pero una de ellas es la conclusión. La primera historia es cómo Él se sintió. Cómo Él sufrió mientras sufría. Cómo Él hizo que su sufrimiento fuera más fuerte por la manera en cómo reaccionó al sufrimiento. Y la otra historia es qué pasó cuando Él buscó el rostro de Dios. No hay bien para mí, fuera de ti. ¿Cuál de las dos historias quieres vivir tú? ¿Esa vida miserable que Él vivió? ¿Amargada? ¿Envidiando la comodidad de otros y los privilegios de otros? Una vez escuché a una hermana decir que a esposas que tienen esposos creyentes, a esposas que tienen un esposo incrédulo pueden llegar a envidiar a la que tiene al esposo creyente. Y empiezan a cuestionarse, ¿pero por qué este esposo me tocó a mí? No, ese esposo lo eligió usted, ¿oye? Así como el trabajo que usted tiene, solo eligió usted. La carrera universitaria, esa la eligió usted. Nadie la eligió por usted. Nosotros somos responsables de cada cosa que hemos hecho. De cada cosa. De cada cosa. Pero ¿cuál historia quieres vivir tú? Hermano, debes cambiar tu perspectiva del sufrimiento. Más bien deberías decir, con gozo tomaré este dolor, porque yo sé que me toca la eternidad y que este dolor no se compara con la gloria que ha de venir. Y aunque hemos dicho esto tantas veces, hermano, piensa en eso. Que la Biblia diga que el dolor y el sufrimiento que tienes en esta tierra no se compara. Imagínate eso. No te lo ponen ni siquiera, mira, vamos a hacer una comparación. No se compara. Pero ni un poquito se parece. No se compara.
Lo que tú estás viviendo en este mundo no se compara con la gloria que ha de venir. Con ese reino de gozo y paz en donde Dios nos dará la bienvenida un día. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener ese momento de facilidad si estaré siempre separado de Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué le servía a estos hombres tener ese momento de gozo y alegría que le estaban dando las riquezas y las comodidades si estaban separados de Dios? ¿De qué le sirve al impío jactarse de lo que tiene y de lo que conoce si está separado de Dios? Lo más precioso del mundo, el tesoro más grande del universo, la riqueza más grande y eterna no la tienen. Tú sí. Así que no vivas como si estuvieras en esta vida sin Dios y sin esperanza. Más bien lo que das es vergüenza para el cristianismo. La manera en la que tú vives tu cristianismo da vergüenza. Es más, tú deberías estar siendo de ejemplo para otros. Qué vergüenza que no seas ni de ejemplo de fe para otros. Eso debería darte vergüenza. Hermano, vas a sufrir una vida corta de dificultades. Esta vida es corta y es difícil. ¿Se acuerdan el Salmo 90? Hermano, no puedes desconectar a Dios de tu dificultad. ¿Recuerdan el Salmo 90? Cosas buenas salen de momentos oscuros. ¿Recuerdan el Salmo 90? Y es cierto, hermano. Nunca sufres simplemente lo que ocurrió. Lo que tú traes a tu sufrimiento es de tremenda importancia. La manera en cómo interpretas tu sufrimiento es de tremenda importancia. Hermano mío, hermana mía que estás aquí, tú no puedes permitir que el sufrimiento te lleve a abandonar verdades que tú has tenido en tus manos por años. ¿Recuerdan qué es lo que hace el sufrimiento? Cuando toca tu puerta, viene a retarte para que olvides y sueltes aquellas verdades que tú has abrazado por años acerca de Dios y de su carácter. No puedes permitir que el sufrimiento te arrebate de las manos esas verdades que un día has creído acerca de Dios y sobre su obra. No puedes permitir eso. Tú crees que Dios es bueno y llega el sufrimiento y te dice, Dios es malo. Tú crees que Dios cuida de ti y el sufrimiento viene, Dios se olvidó de ti. Tú que piensas que Dios provee todo y dice, Dios te olvidó de ti, le está proveyendo al malo, le está dando todo al malo lo que le pide y a ti nada. O no lo que le pide. La manera en como Dios ha mostrado su misericordia, porque Dios no responde a las oraciones de los impíos. No puedes permitir que el sufrimiento te lleve a esos lugares en los que te olvides de Dios. No puedes permitirlo. No puedes olvidar la historia grande de redención. No puedes olvidar que Dios permitió el asesinato del hombre único y justo sobre la faz de la tierra. Para morir por hombres malvados como tú y como yo, para redimirnos y darnos la entrada a un reino de gozo y paz. No puedes olvidar la historia de redención. Es solo con esa perspectiva que tú encontrarás gozo en medio del problema. Sin esa perspectiva, seguirás teniendo una vida miserable y salpicando a otros de tu amargura. Verso 25. Mire la conclusión de este hombre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Fue esto lo que vivió él al principio? Deseaba lo que los malos tenían. Envidiaba la prosperidad y la comodidad de los demás. Eso era lo que él hacía. Pero ¿qué lo llevó a esto, hermanos? ¿Qué lo llevó a cada una de estas verdades? Vean el 17 del Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él tuvo que haber sido instruidos por Dios. Y el santuario era el lugar donde el pueblo de Dios entraba a escuchar las verdades de Dios citadas en su ley. Fue la palabra de Dios a la que ministró el corazón de este hombre. Y fue el atributo de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, lo que le proveyó el consuelo en medio de esta situación. La situación tal vez no cambió. ¿Saben por qué? Porque Él habla en futuro. Perecerán, un día sufrirán, un día serán castigados. Eso no estaba pasando en ese momento.
El sufrimiento no fue eliminado al momento, pero su consuelo y su refugio en Dios le dio el sostén en medio de ese dolor. Él se refugió no en la situación, sino en el carácter de Dios, en el obrar de Dios, en la justicia de Dios. Y ahí fue donde llegó a decir él con total convicción: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada, nada, nada deseo en la tierra. No hay otra cosa, no hay otro ser que yo desee más que a ti, mi Dios. ¿Saben por qué tu amargura, sufrimiento y ansiedad? Porque tú deseas otras cosas por encima de Dios. Y cuando no las tienes, ahí viene tu amargura. Cuando las tienes, viene tu alegría. Y cuando la vuelves a perder, viene de nuevo tu amargura. Pero si Dios es tu porción por siempre, 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 siempre y siempre, tu gozo será pleno, único y permanente, porque está fundamentado en algo eterno y no temporal. Esa es la diferencia entre los impíos y nosotros. Este corazón se debilita y falla. Este hombre quien les habla también tiene luchas. Pero a pesar de nuestras grandes debilidades y flaquezas, nosotros podemos decir: oh Dios, tú eres mi porción para siempre. Oh Dios, tú eres mi satisfacción para siempre. Oh Dios, tú existes siempre y estarás ahí siempre para mí. Hermanos míos, recuerda, tú sufres por la forma en la que sufres. Tú harás más duro tu sufrimiento si no respondes de manera bíblica ante el sufrimiento. Te aseguro que vas a sufrir más. Hay un refugio donde ir. Debemos conectar a Dios con nuestros problemas. De cosas buenas, de cosas oscuras, Él saca grandes cosas y gloriosas. Aún las mejores flores salieron de terrenos muy oscuros y muy duros. Si tenemos una perspectiva correcta del sufrimiento, centrada en Dios, no en el sufrimiento, no en mí. Cuidado con la autocompasión. Oh, nadie sufre como yo. Cuidado con eso. Si empezamos a tener una perspectiva bíblica del sufrimiento, tanto tú como yo, empezaremos a gozarnos en el Dios que es nuestra porción para siempre. Oremos.